Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias por continuar viendo nuestros videos de este canal de Mía Movimiento, un canal que está diseñado para apoyarte en todos los procesos de rehabilitación. Hoy estoy muy feliz y agradecida de contar con el doctor Vaca, quien nos va a estar aquí apoyando no solo como profesional, sino hoy viene como paciente y viene como paciente a contar su testimonio de vida, cómo Dios le dio una nueva oportunidad después de estar casi un mes, ¿verdad, Doc?, en la unidad de cuidado intensivo, después de sufrir un COVID bien severo que le afectó varias áreas de su cuerpo y tener un desacondicionamiento físico severo. Pero realmente hay que destacar que el esfuerzo, la disciplina, la dedicación y la fe del Doc ha permitido que hoy esté de nuevo aquí acompañándonos y nosotras súper felices y agradecidas de ver cómo ha sido su proceso, porque lo hemos estado acompañando desde el comienzo y estamos pues muy felices, Doc, de poderlo tener hoy acá. Entonces, bienvenido a este programa. Hola Pierre, buenos días para ti y para todos los seguidores de tu canal. Mi nombre es José Bernardo Vaca, yo soy bogotano, aquí de la capital de Colombia. Tengo 47 años, la próxima semana voy a cumplir ya 15 años de casado. Fui médico desde el año 98. Me hice ortopedista y luego cirujano de columna, todo en la Universidad Javeriana en Bogotá. Este marzo completo 16 años de haber llegado aquí a Pereira por un amigo común de otro amigo, casi hermano, que tengo aquí en esta ciudad. Mi vida giró siempre alrededor de la salud. Yo me hice médico muy jovencito y comencé a ver pacientes y comencé a tratar la enfermedad, siempre desde el punto de vista del tratamiento. El 30 de junio del año pasado, 2021, comencé con algo que inicialmente pensé que era una gripa, luego comenzó a evolucionar a un dolor generalizado, no me podía mover durante 2 días, estaba sin ánimo. Y pues en lo que estamos viviendo comenzamos a sospechar que ya no era una gripa, no era un proceso simple, sino que estaba contagiado de COVID. 5 días después de comenzar con mis síntomas y al estar muy pendientes de mi saturación de oxígeno, comencé a ver que comenzaba a bajar y decidimos con mi esposa ir al servicio de urgencias. Ingresé a la clínica con familiar aquí en Pereira y pues desde el primer momento creo que no le quedó a nadie la duda que estaba contagiado de COVID. Me hospitalizaron, me dieron suplencia de oxígeno, me comenzaron todo el tratamiento y efectivamente mi prueba fue positiva. Ese mismo día se confirmó la sospecha y comenzaron una serie de eventos que eran impensados para mí desde ese instante. Adicionalmente al COVID, los exámenes mostraban que yo tenía una diabetes. ¿Que usted hasta ahí no sabía? No, no lo sabía. Todo parecía indicar que la tenía hace algún tiempo, no sabemos si meses o años. Nunca fue sintomático, lo único especial que había ocurrido en mi vida era que había bajado un poco de peso, pero me había regulado. No estaba delgado, pero estaba en un peso ideal, ¿Saludable? sí, saludable. Eso pues lo deja uno tranquilo, pero nunca me imaginé que tenía otro origen todo este tema del peso. 2 días después de estar hospitalizado, esto ya te lo estoy contando de alguien que me lo contó, Sí. porque más o menos tengo conciencia de 2 horas de mi estancia en la clínica, luego perdí totalmente la noción de recordar. Las personas que luego me contaron me decían que yo hablaba con ellos, que yo contestaba perfectamente. Yo le escribía a mi esposa, a algunos amigos también les contesté mensajes de celular, pero eso no lo recuerdo. No lo recuerdo.
A las 48 horas me indican que es mejor ir a la unidad de cuidado intensivo porque mis parámetros ventilatorios estaban bastante mal y que muy seguramente podía necesitar algo más que la suplencia de oxígeno. Y de ahí en adelante ocurrieron un montón de situaciones que para mi familia, para mis colegas y para todos los que me conocen fueron entre desafortunadas y milagrosas, porque mi salud se deterioró muy severamente, mi parte respiratoria se comprometió muchísimo y varios días de los 26 que pasé en la unidad de cuidado intensivo estaba más del lado de la muerte que de la vida. Después de más o menos 22 días se toma la decisión que muy seguramente voy a necesitar una traqueostomía. Mi esposa firma todas las autorizaciones, hace todo el proceso, se da el acompañamiento por la parte de psicología, todos los colegas de la unidad de cuidado intensivo explican extensamente todo lo que va a pasar, pero era lo mejor seguramente para mí en ese instante, entonces es muy claro que lo vamos a hacer. Por cosas de Dios, mi salud comienza a mejorar un poco y se queda un poco en suspenso lo de la traqueostomía. Hay una mejoría sustancial en la parte respiratoria, entonces toman la decisión de que van a disminuir la sedación y ahí vuelvo a recordar mi vida. Aún en la UCI. Aún en la UCI, aún con intubación orotraqueal. Tengo como flash recuerdos pequeños de qué ocurría, me pedían colaboración, me decían cómo tenía que respirar. Y ahí es la primera vez que recuerdo recuerdos cortos, pero el personal de la unidad de cuidado intensivo hace una videollamada con mi familia y vuelvo a ver a mi esposa y a mis hijas. Ese fue como el empujón final para que mi recuperación respiratoria se diera. Los parámetros luego de ver a mi familia mejoraron y ya los intensivistas toman la decisión de que van a intentar extubarme. En la tarde-noche de un viernes me extuban, quedo con suplencia de oxígeno, con terapia respiratoria. Es una noche, según me cuentan, irregular. La mañana siguiente también es muy irregular y los hace pensar incluso que tengo que volver a la intubación. Pero la primera vez que trato de participar dentro de mi propia enfermedad, intervenir activamente. Sí, se piensa que es una idea antes de la intubación nuevamente, tomar una radiografía. El intensivista de turno considera que hay una telectasia. Una telectasia es, nosotros tenemos unos lóbulos en los pulmones y a veces uno de esos lóbulos se desinfla totalmente, entonces queda como plano, como cuando despichas una almohadita de espuma y eso tiene que volverse a inflar. Sí. Y eso es lo que comienza a ocurrir en las siguientes 24 horas. Todo el equipo de rehabilitación pulmonar es como si se volcaran hacia mí, me daba respiro una terapeuta y me tomaba la otra con incentivo, con percusión, con todas las medidas. Y sobrepaso esas 24 horas y mi respiración es como si ese soplo de vida que me faltara me lo dieron en esas 24 horas y en adelante hasta el día de hoy mis pulmones no han vuelto a fallar. Mis pulmones han sido perfectos, mis exámenes pulmonares son perfectos, las imágenes radiológicas son perfectas. Entonces, todo lo que me llevó al COVID se sobrepasó.
Día y medio después ya toman la decisión de darme alta de la unidad de cuidado intensivo. Durante ese fin de semana es la primera vez que vuelvo a ver a mi esposa, después de casi un mes. Además, Doc, que aquí hay un factor súper bueno y es que su esposita es fisioterapeuta también, sí, y empieza la primera intervención en fisioterapia, ¿verdad? Sí, ahí. Esa es la primera. Ella me acompaña todo el día, toda una tarde realmente, y comienza todo el tema de la movilización, comienza a hacerme actividad pasiva en mis articulaciones. Ahí vale la pena contar cuál era mi estado. Yo durante esa estancia de esos 26 días perdí 15 kilos. Tenía un desacondicionamiento muy severo, no solamente la pérdida de peso, sino que yo creo que yo no tenía mucha grasa en ese momento. El peso lo daban mis músculos y mis huesos, y mis músculos quedaron casi desaparecidos en ese proceso. Era solo el huesito, o mis huesitos, los huesitos, sí, lo que estaba, y eso era lo que me movilizaba mi esposa. Esa fue la primera intervención realmente severa de rehabilitación. Sí, porque yo recuerdo pues que ella se fue toda la tarde. Me acuerdo perfectamente que te hizo movilización del cuello, la cabeza, movilización de hombros, columna, todo. Y es clave porque además tú tuviste una etapa de pronación, o sea, sí, tuviste que pasar muchos días, pronación, estar acostado boca abajo, tenía la importancia de la humectación, bueno, todos los cuidados de enfermería que te dieron, pues los cuidados, pero pues ya cuando llega ya a moverte, pues yo creo que además uno es paciente, yo que también pasé por ahí, es como, ay, ayúdame. Sí, tienes toda la razón, creo que es el primer choque en el cual te das cuenta que mentalmente estás bien, que no está ocurriendo nada grave con tu psiquis, pero te das cuenta que tu cuerpo no responde. Entonces yo no tenía movilidad ni de mi cuello, ni de mis brazos, ni de mis piernas, no me podía voltear en mi cama, entonces todo dependía de un tercero. Es el desacondicionamiento y la inmovilidad total. Y ese es el primer choque, es entender que quieres mover tu mano, pero no puedes moverla. Entender que te rasca la nariz y no puedes rascártela. Entender que estás cansado de lado hacia la derecha y quieres estar boca arriba y no lo puedes hacer, sino todo depende de alguien que te dé la mano. Las personas de unidad de cuidado intensivo fueron unos ángeles para mí. Yo no tuve ninguna zona de presión, siempre que necesité que me rascaran la nariz estaban ahí, siempre que necesitaron que cambiara de posición estaban ahí. Y algo también que lo angustia a uno mucho es que después de la intubación no tienes voz. Entonces es la inmovilidad y la incapacidad de gritar o de decir me rasca la nariz, quiero esto, no quiero lo otro. Entonces lo único que te queda es el contacto visual. Y siempre les pedí que pudiera tener contacto visual con ellos, que no me dejaran aislado, porque eso sí me preocupaba. Me preocupaba estar vulnerable, me preocupaba no poder contarles con mis ojos qué estaba pasándome y qué quería. Siempre estuvieron ahí, eso fue maravilloso y no me desampararon. La gente de apoyo me trataban más que como un paciente, como un hermano, como un amigo, como alguien de la familia. Entonces había una empatía y una afinidad y había un enlace totalmente distinto conmigo que con lo que había con los demás pacientes. Entonces en eso sí, pues yo soy afortunado en tener una familia que me apoyó mientras estaba ahí en la unidad. Luego, al salir de la unidad, mi esposa decidió hospitalizarse conmigo. Estábamos pasando el tercer pico de la pandemia, no había visitas, no había posibilidad de contacto con nadie dentro de hospitalización, porque estábamos con UCIs al 100%, con muertos muy altos, los servicios colapsados, sin camas. Entonces no había ninguna opción de contacto con la familia, a menos que tu familiar decidiera hospitalizarse contigo porque no había posibilidad de salir.
Ella se hospitaliza conmigo en el piso y pues comenzamos toda esta avalancha de cosas que ocurrieron después. Fue como nuevamente vivir todas las etapas de la vida en estos 6 meses que han pasado. Fue volver a aprender a comer, fue volver a aprender a caminar, fue abandonar el pañal, fue volver a coordinar al equilibrio, todo. Ha sido un proceso muy interesante desde el punto de vista de vida, muy duro desde el punto de vista personal, muy retador desde el punto de vista familiar, pero aquí estamos. Estoy muy delgado, pero perfecto mentalmente y físicamente, creo que en un porcentaje casi cercano a lo que estaba antes. Así es. Y profesionalmente creo que ya estoy al 100%. Ya está listo. Ya lo vamos a tener próximamente porque nos ha hecho mucha falta, ¿no? Bueno, usted sale de la UCI, pasa a hospitalización. ¿Cuánto tiempo más dura en hospitalización, doc? Estoy 4 días más en hospitalización. Y de ahí sale a la casa. Y de ahí salgo a la casa. Siempre tú crees que cuando vas a casa es muy poquito tiempo, el que Sí, te como dejaron. no todavía. Sí, como que Todavía todavía no no me es hoy. siento Sí. ¿Qué va a pasar en mi casa? Sí, claro. Y lo que ocurre es que tú lo entiendes, a veces ya como médico, pues no hay mucho más para hacer. Todo lo que había para hacer lo hicieron, desde el punto de vista profesional y físico, y desde el punto de vista espiritual, ustedes me trajeron nuevamente. Yo siempre les digo que durante ese mes yo di una lucha física, pero era inconsciente. O sea, todas las oraciones, todos los buenos deseos, todas las palabras de cariño, todos los abrazos que nos enviaron, eso fue lo que nos trajo de vuelta. Yo creo que mi despertar nuevamente a la vida fue un despertar feliz, porque me di cuenta de todo ese cariño que habían arropado a mi familia, ese cariño que me habían enviado, gente que conocía, gente que no conocía, simplemente decidieron tomar como elemento de fe mi vida, y eso fue maravilloso. Eso nos trajo nuevamente y nos comenzó a dar la fuerza necesaria para arrancar. La llegada a la casa fue emotiva, obviamente, pues mi familia más cercana y los amigos más cercanos estaban ahí. El verme vivo fue gratificante, el verlos a ellos fue invaluable para mí, y creo que ese fue el primer esfuerzo que hice. Yo llego a mi casa tiene dos pisos, y mi habitación está en el segundo piso, todo estaba adecuado ahí para que yo pudiera estar bien, pero estaba el reto de las escaleras. Además que ya lleva, perdóname un contexto, o sea, lleva 6 días, ya 7 días ya con la esposita haciendo terapia. Exacto. En la casa, activando músculos, porque en ese momento no podía ni pararse todavía. Es cierto. Ese fue como el primer día de, bueno, vamos, ya puede pararse, caminar, y aparte de todo lo pusieron a subir escaleras. Sí, o sea, son las pequeñas cosas, es lo que te da como grandes premios en este proceso. Yo pasé en la unidad de cuidado intensivo, pues obviamente tú no tienes la posibilidad de bañarte en una ducha, sino estás en una cama y hacen limpiezas, pues lo que se puede hacer allí. En la habitación al segundo día también estábamos igual, y la auxiliar de turno me dijo, bueno, ya mañana vamos a la ducha. Yo lo único que le pedí era que no me bañara tan temprano, que tenía frío, el frío me molestaba, que me bañara tardecito. Lo aceptaron y con muchos esfuerzos pasamos a la ducha, pero el ver caer el agua de una ducha, el sentirla nuevamente en el cuerpo, ese es el primer milagro de las pequeñas cosas. Eso es una batalla ganada, eso es una gratificación enorme.
El sentir nuevamente el agua en tu cuerpo es como sentirte vivo otra vez. Y creo que duró poco, pero fue maravilloso. Esa fue la primera lucha ganada en la rehabilitación. Y la segunda fue la subida a las escaleras, pues conseguimos los amigos más grandes y fuertes que podíamos que sirvan acá. para subir. Yo creo que la adrenalina en ese momento en mi cuerpo estaba al 100% y simplemente cada uno me tomó de una mano y yo lo que intenté es como cuando vas a atravesar una piscina, tomas aire, te lanzas al agua y no respiras hasta que llegas al otro lado. Creo que eso fue la misma sensación que tuve para subir las escaleras. Tomé aire, cerré los ojos y comencé a caminar a lo que mi cuerpo podía. Yo no me acuerdo muy bien, pero todos dicen que subí muy rápido. Llegué allá, me acosté en mi cama y no me pude mover casi en 2 semanas nuevamente. Quedó agotado ya por las próximas 2 semanas. Sí, ya había gastado lo poquito que tenía de fuerza en mi cuerpo. Pero estar en la casa es una sensación diferente. Ayuda además en la salud mental un montón. Ayuda para la salud mental. Y ahí hay otro tema que es un poquito difícil de entender y es que la salud mental a veces puede ser tu amigo o tu mismo enemigo. Porque es lo que te digo, te sientes mentalmente bien, pero físicamente no hay una respuesta. Entonces hay como un choque ahí de realidades y uno tiene que tener como mucha tranquilidad, como mucha fe, como mucho acompañamiento, como mucho abrazo. Yo siempre digo, Doc, que es como si uno estuviera preso dentro de su propio cuerpo, porque tu mente está perfecta, pero tu cuerpo no responde igual. Entonces eso, es como estoy preso dentro de este cuerpo que no se me mueve o no responde como mi mente tiene la capacidad de hacerlo. Sí, es cierto. Sobre todo que hay realidades que son muy controversiales en ese momento. Tienes muy poco peso y necesitas ganar peso, tienes que comer mucho, pero no sientes el deseo de comer. Tienes que comer muchas veces, pero no quieres hacerlo. Tienes que tomarte los medicamentos, pero saben horroroso. Entonces son toda una serie de contradicciones. Y ya comienzas a hacer las cosas mucho más porque debes que porque quieres en esa parte. Hay un motor que comienza a funcionar al 100% en ese momento y es el amor. El amor de tu esposa, el amor de tus hijas, el amor de tu familia, el cariño de los amigos, el sentir que de alguna manera te dicen te necesitamos, haz el esfuercito para que comiences a mejorar y eso comienza a mover ese carro. Eso comienza a darte un poquito más de fuerza cada día. Y ya el tema físico como tal, que es, como tú decías inicialmente, movilizar articulaciones que no se movían hace mucho tiempo, tú no puedes hacerlo, pero te ayudan a hacerlo. Ahí ya empezamos nuestro otro proceso, ahí ya saliste, ya estamos en la casa, entonces ya fuimos a apoyar a la esposita también, fuimos nosotras a ayudarte, pudimos ayudar desde el comienzo, estuvimos en la casa. Lo primero fue enseñarte estas movilizaciones en la cama, el cuerpo queda completamente adolorido, te dolía todo. Importante empezar, Doc, ¿no? Desde ahí, en esa tensión, ese dolor. Sí, lo que pasa es que tú no lo entiendes y uno, cuando cambias de rol, y te decía al comienzo de la entrevista que siempre había manejado la enfermedad, pero nunca había sido parte de la enfermedad. Ahí ya comienza otra cara de la moneda. Se siente una conciencia distinta. Sí, se siente, comienzas a entender qué es estar enfermo. Estar enfermo es una realidad totalmente distinta a la que estás acostumbrado a tener. Estar enfermo es manejar una serie de síntomas y de sentimientos totalmente diferentes a lo que conoces. Y uno como médico lee muchas veces en qué consiste una enfermedad y sabe muy bien que tiene todos estos síntomas, pero a veces no identificas muy bien qué es cada cosa. Y aquí
yo como cirujano de columna manejo mucho el tema de las alteraciones neurológicas y me sé los términos y sé qué hacer en cada caso, pero cuando tienes arte y parte en la situación y uno comienza a pensar, y a veces las noches son muy largas porque el patrón de sueño se altera totalmente y tú no recuperas las horas de sueño realmente, sino después de un tiempo, comienzas a darte cuenta que después de tantos años del ejercicio médico y después de prepararte tanto, el reto más grande y el paciente más complejo que has tenido durante todo este trasegar de médico eres tú mismo. Y esa realidad comienza a ser una carga muy fuerte porque es un reto. Comienzas a decir, bueno, si yo me he preparado para sacar adelante a los pacientes, ¿será que soy capaz con este paciente? Y este paciente, ¿cómo se llama? Este paciente eres tú mismo. Entonces comienza a ser una balanza que tiene sus días buenos y sus días malos, en que vas del optimismo al pesimismo, que vas de la esperanza a la desesperanza, pero es como el día a día. Y al final lo que tú necesitas para que la ecuación sea perfecta es ser muy paciente. Y ahí hay algo que yo siempre les digo a mis pacientes y es que la razón de ser por lo cual uno se enferma y lo único que lo saca adelante es eso. Cuando tú dices paciente es porque necesitas mucha paciencia para salir de este proceso. Eso no lo tiene todo el mundo. Yo tuve mis momentos, creo que fueron muchos momentos de flaqueza, pero es una ecuación y lo importante es el resultado final. Todo el proceso puede ser difícil, pero si el final es exitoso, fue bueno. Pero yo voy a resaltar ahí, le voy a añadir un poquito de lo que está diciendo la paciencia, pero usted tuvo una paciencia activa, que yo eso lo quiero resaltar sí. Ante los pacientes, porque no es una paciencia de me quedo quieto esperando a que esto funcione. Usted ha sido supremamente activo y activo en su rehabilitación, o sea, ha estado dispuesto a tomarse los medicamentos, ha estado dispuesto a ir a las terapias, ha estado dispuesto a esforzarse. No ha sido fácil, porque no todos los días uno, cuando cuento yo lo mío, no todos los días uno se levanta como, ¡wow, qué rico! No, uno se levanta y uno abre los ojos y está en un cuerpo que no responde, pero hay que hacerlo, o sea, sí. Con esfuerzo, o sea, lo que estoy haciendo, pero yo digo, es una espera activa. Sí, eso es muy importante, porque tú puedes tomar dos decisiones aquí, y es, ¿quiero mejorar o me quiero morir? Y no es solamente desde el punto de vista físico de morir, de hacer algo contra mi vida, sino simplemente morirme en vida. Que así tenemos muchos pacientes, ¿no? Sí, desafortunadamente sí, es como tomar la decisión de si pueden hacer algo por mí, bien, y si no lo pueden hacer, pues igual voy a vivir, pero no voy a vivir con una calidad, sino simplemente voy a dejar que pasen las horas y los días y los años a ver qué pasa conmigo, a ver cuándo Dios se acuerda de mí o ocurre algo fuera de lo común y dejo de existir. Eso es muy importante dentro de la rehabilitación, el entender que el enfermo es uno y que todo el personal y toda la familia y todos los amigos lo único que le pueden dar a uno es un poquito de apoyo, pero el que toma la decisión de si sale o no adelante es uno mismo, y el que toma la decisión de si se rehabilita o no es uno mismo, y si el que toma la decisión de voy a tomarme el medicamento o voy a hacer los ejercicios o voy a levantarme hoy nuevamente a rehabilitarme es uno. Entonces la parte activa de este proceso es lo que lo saca adelante o te deja rezagado. Y lo que tú dices es muy cierto, no todos los días uno tiene el ánimo, uno no todos los días amanece bien, uno no todos los días está con todos los síntomas controlados, pero esto es un proceso, no es un causa-efecto diario. Entonces hay días buenos, hay días regulares, hay días malos, pero pues lo que necesitas es seguir avanzando. Así sea el día malo, que sea pasito a pasito, ese día es bueno. Hay días que avanzas como una maratón y esos son días maravillosos, hay días que vuelas y eso es muchísimo mejor todavía, y hay días que te quedas estático. O sea, lo importante creo que siempre es no ir hacia atrás.
Además, Doc, usted está hoy mencionando otros síntomas que la gente no conoce del COVID, ¿no? La gente cree que como que me dio COVID, es una enfermedad respiratoria y no más. Con usted hemos visto un montón de síntomas que no habíamos visto en otros pacientes, el tema de la hipersensibilidad, las neuropatías que ha tenido, la parte, la misma, incluso la misma diabetes. Cuéntenos un poquito de todas estas cosas, todo como adicionales y como estas luchas que usted ha tenido diarias con esta nueva sintomatología. Sí, eso es bien interesante porque yo creo que nos dieron casi 2 años de plazo para entrenarnos en el COVID. Y cuando creíamos que lo teníamos todo conocido y todo controlado y que sabíamos perfectamente cómo era, pues comenzaron a aparecer otros síntomas totalmente diferentes, otros compromisos de órganos muy lejanos a los pulmones que nos dejaron nuevamente en el punto de partida del desconocimiento. Lo que ocurre con pacientes como yo, que tienen lo que se llama ahora el long COVID en inglés, que es como el post-COVID, de qué ocurre en tu cuerpo y qué puede quedar permanentemente en tu cuerpo después del COVID, es como lo que me tocó vivir. Como les explicaba, mi parte respiratoria estuvo bien, mi corazón funcionaba bien, pues tuve que cambiar un poco mis hábitos por el tema de la diabetes que hablábamos, me descubrieron en hospitalización, pero tal vez lo más complejo en mi caso es que tuve un compromiso a nivel de los nervios periféricos de las 4 extremidades. Eso suena como raro porque uno no se imagina cómo un virus que te afectó respiratoriamente también se metió a tu sistema nervioso periférico y lo comenzó a dañar. Yo les explico a mis pacientes que nuestro sistema nervioso es como el sistema eléctrico de una casa. Entonces, todos conocemos un cable de la luz. El cable de la luz tiene un alma metálica, que son unos hilitos en cobre, y un caucho que está a su alrededor, lo recubre. Y nuestros nervios son iguales. Lo que pasa es que no tenemos cables de cobre ni caucho, son otros materiales, pero es exactamente el mismo principio. Y en la casa a veces tenemos cortocircuitos y no nos funcionan bien nuestros electrodomésticos y nuestros bombillos porque el cable se peló. Y comenzamos a presentar chispitas, comenzamos a tener altibajos de electricidad y en nuestros nervios ocurre exactamente lo mismo. Cuando se pelan nuestros nerviecitos, la conducción eléctrica de nuestros nervios comienza a afectarse. Nosotros tenemos una parte motora y una parte de sensibilidad y se pueden afectar cualquiera de las dos. Hay nervios que tienen las dos posibilidades, hay nervios que son solamente sensitivos y otros nervios que son únicamente motores. A veces cuando tú tienes cambios en la sensibilidad en alguna parte de tu cuerpo es como una sensación muy puntual. Casi todos, lo más común que vivimos es esa sensibilidad en los dientes que tenemos a veces, que nos produce como sensaciones incómodas con el frío, con lo ácido, con algunos alimentos. Nomás diciéndolo ya nos da todos como... Sí, exacto. Esa sensación que tú sientes es lo que uno puede comenzar a sentir. Puedes sentir muy poquito, puedes sentir mucho, puedes sentir cosquillitas agradables, puedes comenzar a sentir cosquillitas desagradables, puedes comenzar a sentir que tienes dormida una parte de tu cuerpo y puedes comenzar a sentir que tienes falta de fuerza. ¿Y a ti te pasó en las 4? A mí me pasó en las 4 y me pasó todo lo que te acabo de decir. Sí. Siento en este momento mis extremidades superiores están perfectas. Sí, pero pasamos por un proceso... Pasamos por un proceso largo. Y muy fastidioso para ti. ¿Verdad? Sí, muy fastidioso. Mis extremidades inferiores todavía tienen todas esas sensaciones contradictorias. Yo todavía no sé si uno mejora muchísimo o comienza a acostumbrarse a algunas cosas.
Creo que desde el punto de vista de sensibilidad tú puedes tener esa capacidad de adaptación a algunas sensaciones y comienzas como a ignorarlas. Es mucho más difícil cuando tienes problemas motores, porque así tú no quieras sentir, si no se mueve, no se mueve. Y fue lo que ocurrió con mi hombro izquierdo. Muy seguramente por las posiciones, por los cambios de posición, porque estuve en 12 sesiones acostado boca abajo, porque yo soy un tipo que mide 1,80 y no debe ser fácil moverme así esté muy flaco y solo con huesitos. Entonces se afectó un nervio que se llama el nervio axilar de mi hombro izquierdo. Ese nervio axilar es el que te da el movimiento del hombro. Entonces, al comienzo, en los primeros días, yo me daba cuenta que todo iba como evolucionando bien, que mi brazo derecho mejoraba, que mi pierna derecha mejoraba, que mi pierna izquierda mejoraba, pero que mi brazo izquierdo como que no mejoraba a la misma velocidad. Luego de más o menos un par de semanas, mi mano comenzó a mejorar y mi codo comenzó a mejorar, pero mi hombro definitivamente no mejoraba. Era como un bracito de muñeco de trapo. O sea, tú lo levantabas y lo soltabas y se caía. Querías rascarte y pues comienzas a hacer movimientos más de la cabeza, del cuello, del tronco. Todas las compensaciones ahí. Porque el hombro definitivamente no funciona. Y a medida que pasa el tiempo y vas mejorando en todo, te vas dando cuenta que es mucho más severa la situación, porque todo va en un porcentaje bueno de recuperación y este sigue en cero. Clínicamente, pues ya comienzan los colegas y uno mismo se va dando cuenta que hay un daño puntual, que adicional a todo lo que está ocurriendo y a todo lo que ya pasó, ahí debe haber algo. Se hacen como las investigaciones, los exámenes clínicos y paraclínicos y definitivamente sí se ve que hay un daño muy claro de ese nervio. La esperanza es que es un nervio que se recupera, que uno puede tomarse su tiempo, que a veces se recupera en un 100%, otras veces no se recupera tanto. Y ahí comienza como la fase en la cual se distancia un poquito el conocimiento médico con la espiritualidad. Porque tú médicamente sabes que hay unos problemas, tú médicamente sabes que hay algunas cosas que te pueden dejar secuelas para toda la vida, que se han dañado unos elementos que en algunos casos son irreparables, que has visto muchos pacientes que han tenido algo similar y que los desenlaces no son los deseados. Empieza esta lucha de la mente también, ¿no? Del creer lo que estás diciendo, como de creer, pero luchando con tu parte científica. Claro, porque es como ponerte la mano en el corazón y decir, bueno, me pasó esto y puede que me recupere como puede que no me recupere y esta sea mi realidad el resto de mi vida. Yo creo que lo que uno puede hacer en ese momento es seguir adelante. Siempre con la mente dispuesta a que pueden ocurrir cosas indeseadas, pero siempre con la esperanza de que va a pasar lo mejor. Pero tú comienzas a pensar, bueno, entonces yo era cirujano, puede que no vuelva a ser cirujano, pero automáticamente tienes que pensar, bueno, entonces, ¿qué puedo ser? O sea, ¿qué más puedo hacer dentro de mi profesión? ¿Qué más? Antes yo iba a cirugía, ya no puedo ir a cirugía, pero seguramente puedo hacer consultas, seguramente puedo conseguir a alguien que escriba por mí. O sea, comienzas a plantear soluciones porque no siempre los escenarios son los que uno quisiera. Y aquí es donde comienzo a decirte que la parte científica y la parte espiritual comienzan a separarse mucho y a meterse uno en el terreno de lo inexplicado. Porque
Yo creo que los colegas han sido muy, 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 muy queridos conmigo, pero dentro de esa misma situación han sido claros y han sido reales, y yo creo que eso es valioso siempre. Yo trato siempre a los pacientes de ser lo más sincero posible, o sea, sin ser catastrófico, sin ser fatalista, pero creo que uno como paciente merece saber exactamente su pronóstico, su proceso, y estar preparado para todos los escenarios. Y ellos han sido muy honestos conmigo en todo ese proceso y me lo dijeron en su momento. Eso te crea obviamente sensaciones encontradas, pero lo importante es siempre mantener la fe y la esperanza. O sea, tú entras en ese proceso y quieres que todo salga bien, pero también puedes entender que puede salir Más sin mal. embargo, usted siempre fue activo. Entonces vuelvo y lo Sí. resalto, que siempre estuvo activo y no bajó la guardia. Usted empezó aquí súper rápido, Doc, no, apenas pudimos, pues lo pudimos acompañar unos días en la casa, luego nos vinimos, ya estuvimos en el consultorio, sí. Empezamos con unas jornadas muy intensivas también a hacerle este acompañamiento, a empezar a mover, ahí nos dimos cuenta lo del brazo, lo que usted está contando, pero rápido fue empezar a activar toda esa musculatura, empezamos a cambiarlo de posiciones. ¿Se acuerda, Doc, la primera vez que lo pusimos en 4 apoyos? Sí. Fue duro, ¿no? Fue duro. Lo que una vez ve como tan fácil y ya cuando a uno le toca al paciente ya no es tan sencillo. Pero bueno, cuéntenos cómo vivió usted aquí también, Doc, el proceso de rehabilitación ya aquí en el consultorio, en sus luchas y sus expectativas. Sí, mi primera visita, yo creo que fuera de casa, fue acá. El salir de casa le crea a uno muchas dudas, porque tuviste un momento de inseguridades, encuentras un lugar muy cercano y muy seguro para todo lo que está ocurriendo, y tienes un poquito de miedo de salir de esa zona de seguridad, porque no sabes qué va a pasar, no sabes si eres capaz de subirte al carro, no eres capaz de bajarte, quién me va a llevar, qué pasaría si yo me caigo, qué pasaría con muchas cosas. O sea, el primer reto grande es salir de esa zona de seguridad. Y el segundo es, tú comienzas a tener algo de autonomía en la movilidad, pero con movimientos muy simples, con movimientos muy estructurados. Volvemos al tema de la seguridad. Sabes que si das un paso es porque estás seguro que ese paso va a ser seguro, que si vas a dar el siguiente, estás seguro que va a ocurrir. Pero el comenzar ya la rehabilitación acá es como desarmar todo ese esquema. Esto fue una caja de sorpresas. Yo no sabía qué me deparaba el destino aquí contigo. No sabía qué iba a pasar en el siguiente movimiento, no sabía qué iba a pasar en el siguiente ejercicio. Y eso fue, creo que la primera enseñanza de todo este proceso desde el punto de vista de rehabilitación. Y es que el volverte nuevamente consciente de la movilidad es algo que no lo tenemos, yo creo que desde que somos niños, porque el movimiento es un proceso repetitivo y un proceso inconsciente en casi todos nosotros. Aquí teníamos que ser conscientes de cada movimiento, de cada esfuerzo, de cada zona donde presionábamos, de cada zona de movilidad. Entonces, eso no solamente es un reto para la rehabilitación, sino un reto del conocimiento de tu cuerpo, ¿sí? que a veces no es tan consciente como uno quisiera. Pero nos fue bien, nos llenó de esperanza el comenzar la rehabilitación. Yo la llamo neurológica más que otra cosa, porque tú puedes tener una rehabilitación física, pero esa rehabilitación en la cual eres consciente de tu movimiento,
eres consciente del músculo que estás manejando, eres consciente de la posición de tu pelvis, de tu columna, de tu cuello, de tus brazos. O sea, toda esa conciencia es otro tema de rehabilitación que va más adelante de la rehabilitación física simple. Yo siempre que le cuento a alguien todo este proceso, le digo que es muy difícil tener la misma suerte que he tenido yo, porque pues mi esposa es fisioterapeuta, ella desde el día cero me rehabilitó. Tengo grandes amigas fisioterapeutas que desde el día cero también alzaron la mano y dijeron: cuando me necesites estoy aquí contigo. Algunas ni siquiera lo dijeron, sino que llegaron a mi casa y ya me ofrecieron su ayuda. He tenido amigos que todos han levantado la mano y han dicho: ¿qué necesitas? Fueron a mi cama y me llevaron lo que necesitaba. He tenido amigos que me han soportado desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista material, desde el punto de vista de la amistad, que simplemente lo mismo, dijeron: nos necesitas, aquí estamos, y ya, no es más, simplemente es ayudar por ayudar. Entonces, en ese sentido, no todos tienen esa misma suerte, no todos los que estamos enfermos de COVID o tenemos long COVID o tenemos una enfermedad crónica compleja tienen esa misma facilidad y esa misma buena suerte y buena vibra y buenos amigos. Tan bonito. Sí, creo que eso es supremamente importante, el estar rodeado también. Yo creo que pues primero Dios, luego pues la familia y tercero pues, bueno, o segundo más bien sus ganas de salir adelante y tercero pues la familia y el apoyo de los amigos que usted ha tenido ahí siempre a su lado. Bueno, Doc, y ya pues para finalizar, algunas recomendaciones que le quiera dar a los pacientes que hoy están viendo este video, que están luchando todavía con este desacondicionamiento. O sea, su lucha no ha terminado, usted continúa todavía en el proceso, pero como nos lo ha repetido varias veces, no baja los brazos, no baja la guardia. Esto es de perseverar. Sí, mira que uno tiene como premisas como muletillas a veces en la vida. Por ejemplo, ganar peso es muy fácil, lo difícil es bajar. Eso lo vimos a diario muchas veces. Y no es tan fácil. Yo llevo 6 meses y solo he podido ganar 2 kilos. Entonces esa premisa en mí no es tan clara. Llevamos 6 meses de rehabilitación. Yo creo que tú mejor que yo puedes decir si me ha ido bien o mal. Yo me siento maravilloso, pero si he mejorado o no, es más lo que ustedes pueden decir que lo que yo puedo ver. Ustedes han visto mi proceso desde llegar aquí casi en 4 patas a llegar caminando coordinado y sin riesgo de caída. La parte neurológica pues ha mejorado ostensiblemente. Lo que te contaba de mi brazo está perfecto, en el tiempo muchísimo menos del que teníamos presupuestado que podía mejorar, y 100%, que era otra cosa que nos quedaban muchas dudas. Mi fuerza ha mejorado, yo creo que en un 90%, y lo que te contaba, quedan cosas sensitivas que no sé si vayan a mejorar o no, pero que yo aprendí a vivir con ellas y trato de hacer mi mejor esfuerzo todos los días. Hay días que no son tan agradables, que no son tan chéveres, sí, comparados con otros, pero mi funcionalidad está ya casi completa. Entonces, uno no puede esperar a estar 100% bien desde el día 1. Uno no puede esperar a que el proceso de rehabilitación lo hagan por uno. Uno no puede esperar que esta rehabilitación sea solo glorias y no penas, porque hay de las dos. A veces hay más penas que glorias, pero al final
lo glorioso es el resultado final. Entonces, como la recomendación es nunca hay que bajar la guardia, siempre hay que tener la cabeza alta, siempre hay que tener una meta clara. O sea, la meta es voy a volver a ser el que era antes físicamente y voy a ser mejor persona de lo que era antes. Cuando uno le dan esta nueva oportunidad es como el fin mayor. Es pensar que estás vivo de milagro por algo y tienes que justificar ese algo hacia adelante. Es estar agradecido con Dios, estar agradecido con todas las personas que han estado en este proceso. Aquí en este consultorio solo tengo personas que me quieren y que las quiero y que han ayudado muchísimo en todo mi proceso. Y es eso, es no estar pasivo. La rehabilitación es un proceso activo, es un proceso de búsqueda, es un proceso de ver quién me puede ayudar, es ver qué otras cosas pueden servirme, es ver qué más puedo hacer además de lo que ya estoy haciendo. La vida creo que es un proceso dinámico y la rehabilitación es un proceso de la vida. Si uno no está claro que eso es dinámico y que se queda inactivo y pasivo a ver qué ocurre, a ver si el mañana será aún mejor que hoy, pues ya comienzas a ir hacia atrás y ahí hay un tema complicado. No solamente estar enfermo hace que cambie tu percepción de los pacientes, sino que me ha tocado también ser parte de nuestro sistema de salud, Sí. que para gracias o desgracias de los colombianos ese es el que nos toca. He tenido que esperar igual que los otros, he tenido que hacer trámites igual que los otros. A veces el sistema no es tan amigable como uno quisiera, pero con eso también hay que lidiar. Y uno tiene que tener un fin mayor a todos esos inconvenientes y problemas que el mismo sistema le puede poner. Uno puede estar triste, uno puede estar devastado, uno puede sentir que no va para ninguna parte, pero eso tiene que ser pasajero. Eso tiene que ser una cuestión de minutos, no puede quedarse en tu cuerpo ni en tu corazón. Tienes que pensar siempre que hay que avanzar, hay que pensar que la recuperación es como el fin mayor que tienes que tener en todo este proceso. Y creo que lo importante es persistir. A veces uno cree que un mes es mucho, que 2 meses es eterno, que 3 meses es una vida. Y vea todo lo que vamos. Y mira que vamos, yo voy a completar 7 meses sin trabajar. Afortunadamente ya lo puedo hacer, vamos a volver. Y nunca en mi vida me imaginé que iba a parar de trabajar 7 meses a los 47 años. Nunca pensé que iba a tener medio año sabático para mí solito y para compartirlo con mi familia y mis seres más cercanos. Entonces, uno tiene que adaptarse a todas las situaciones de la vida, a la enfermedad, a la rehabilitación, a los cambios de tu cuerpo, a los cambios de sensaciones. Y si uno es un poquito paciente, lo puede hacer. Así es. Bueno, Doc, usted confiaba en nosotras como profesionales antes de este proceso, siempre nos mandaba pacientes también. Ahora que ya es paciente, chévere, nos va a seguir recomendando, Doc. Sí. Ahí le ha ido bien como paciente en este consultorio. Nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien porque yo creo que uno tiene que nutrir mucho el cuerpo, tiene que tener un autoconocimiento del cuerpo. Aquí tú puedes hacer la rehabilitación de manera consciente y eso no lo encuentras en todas partes. Hay una rehabilitación con 2 elementos para mí fundamentales y básicos en una relación de terapeuta con paciente, y es que hay mucho conocimiento y mucho amor. Aquí nutres tu cuerpo con la terapia y el alma con estas personas maravillosas que están con ustedes. Y eso es muy importante. A veces
cuando tienes tu cabeza llena de problemas, lo único que necesitas es como sacar tu cabeza de esos problemas. El salir de tu casa y estar en contacto con otras personas te puede dar esa nueva perspectiva. El oírte hablar, el oír a Jenny, el oír a Natalia, te cambia eso. Son momentos de esparcimiento mental y de crecimiento terapéutico. Entonces, eso te ayuda mucho. No solamente es hacer el ejercicio, sino pásala bien. Y eso no pasa en todos los consultorios, ni de terapia, ni en general de medicina. Ay, tan bello. Bueno, muchas gracias, de verdad, gracias por compartir este tiempo con nosotros, por abrir su corazón, por contarnos cosas pues como tan íntimas, tan personales. Pero sé y estoy segura que este video va a ser de mucha utilidad para las personas que en algún momento se sienten pues con toda esta cantidad de emociones como usted nos ha dicho y nos ha representado. De verdad, gracias por estar acá, por darnos este espacio, por permitirnos compartir y bueno, bienvenido aquí cuando quiera. Muchas gracias. Luego lo tendremos de invitado con nos apoye con otros procesos de ortopedia más específicos. Claro que sí, con todo el gusto. Bueno, no olviden darle like a este video, darle compartir para que otras personas también puedan aprovechar de esta súper entrevista tan completa que hoy nos permitió compartir el Dr. Bach. Muchas gracias. A Chao, ti. doctor. Chao.